Amén. Esto es algo muy importante, hermanos, en nuestra vida. Ya que, no sé si ustedes lo saben, pero la palabra de Dios se refiere acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Porque Jesús es un hombre. ¿Por qué del diablo se refiere como la bestia? Porque es un animal que no tiene ley, hace lo que quiere. Para que nosotros podamos ser hombres, necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. No dejarnos dominar por el deseo, por la pasión, por la obsesión, por la tristeza, por la ira, por la angustia, por la desesperación. Porque todas estas cosas son las cosas que mueven a los animales. El enemigo quiere tener encadenada a la gente como animal. ¿Cuánta gente no vemos aquí como a nuestros hermanos que vamos a traer? Están encadenados muchas de las veces en vicios. Y normalmente, ¿cómo se le tiene a los animales? Amarrados, ¿verdad? Así es como el enemigo nos quiere tener. Por eso es que el tema de hoy es algo muy importante, hermanos. Muchas personas ahorita hablan, está de moda que se está hablando ahora que ya no se conforman con que el hombre quiere ser mujer o la mujer quiere ser hombre. Ahora quieren ser animales. Y mucha gente le da risa, ¿no? Tan loco, está tonto, no entiende, ¿no? Pero mucha gente no sabe que eso viene en la palabra de Dios, hermano. Todo esto es un cumplimiento de la Escritura. Porque no se están rebelando contra la sociedad, ni contra el hombre. Se están rebelando contra Dios, contra la naturaleza que Dios creó, hermanos. Dios nos dio una naturaleza y el hombre quiere hacer siempre lo contrario de lo que es su naturaleza. Quiere mantenerse en la esclavitud. Y todo eso pues muestra claramente en qué tiempo estamos, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que que el Señor va a venir como ladrón en la noche, a la hora que nadie sabe, a la hora que nadie piensa, porque la gente que no lee la palabra de Dios, cuando el Señor venga y se vaya, no van a saber, no supieron nada, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no conocen la Escritura, hermanos. No saben los tiempos. Fíjense, vamos a leer unas referencias acerca de cuando a Jesús se le menciona como el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 9, versículo 6. Si no lo encuentran pronto, hermanos, apúntenlo. En su casa lo repasan. Amén. Cuando no encontramos los versículos rápidos, ahí se muestra que no leemos la palabra de Dios, hermanos. Amén. Cuando lo encontramos pronto es porque es una persona que está estudiando. La Biblia dice, escudriña la Escritura porque en ella te parece que está la vida eterna. Y estas Escrituras son las que dan testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Le menciona como el Hijo del Hombre. Mira, Jesús podía hacer estos milagros extraordinarios, no porque fuese el mismo Dios y hubiese nacido en carne, porque Él no vino con su gloria, no vino con todo su poder, utilizó lo que a nosotros nos dejó, la fe, para mover las cosas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, de cierto te digo que le dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate allá. De cierto les digo que les obedecerá. Amén. Esa fe fue la que utilizó nuestro Dios, el Señor Jesucristo.
Amén. Porque Él se despojó de toda su gloria cuando vino a nacer como hombre. Y utilizó lo que a nosotros nos dejó para dejarnos un ejemplo de lo que Él mismo nos dice en su palabra. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Amén. Para el que cree. Entonces, por eso Él tenía este poder, pero para ese poder hay que ser un hombre. Por eso dice la Biblia, el Hijo del Hombre. Amén. El Hijo del Hombre. Pero para tener este poder, primero debo de, dice la palabra de Dios, sujetar al hombre fuerte que vive dentro de nosotros. Ese hombre fuerte es los deseos, las pasiones, la carne, la ira, el enojo, la tristeza, todo eso, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros estamos volviéndonos hombres de Dios, mujeres de Dios, hay un dominio dentro de nuestras vidas. Amén. Para no andar como los demás hombres que son arrastrados por sus diversas concupiscencias, que son deseos carnales. Amén. Fíjate cómo dice en Mateo capítulo 11, versículo 19. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 19. Fíjate cómo dice. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque comía y bebía como cualquiera de nosotros, mostrando que vino como hombre. Amén. Y otra vez vuelvo a mencionarlo como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. Ahorita vamos a entender todo esto que estamos hablando. Mateo capítulo 12, versículo 8. Hay un poquito adelante. Mateo capítulo 12, versículo 8. Fíjate cómo dice, hermanito. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Entonces, ¿te das cuenta cómo se refiere a nuestro Señor Jesucristo? Como un hombre. Pero ¿sabes cómo se refiere cuando habla del diablo? La bestia. Muchos hasta dicen la bestia del 666, ¿verdad? La bestia. ¿Por qué 666? Porque el número perfecto para Dios es el número 7. Porque en 7 días culminó toda su obra, nuestro Dios. Sí. Y ese es el paso que a nosotros nos hace falta llegar. A través de nuestro Señor Jesucristo lo conseguiremos, para estar en su presencia. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él creó al hombre, Él creó algo perfecto. Pero el hombre empieza a buscar maldad. Dios lo hace perfecto. Fíjate cómo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo dice. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hace algo perfecto de nosotros. Amén. Cada uno en particular fue hecho por el mismo Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Y Él nos hace rectos. Porque esto es como la decisión de la salvación. Para tomar la salvación que Dios nos ha ofrecido a través del sacrificio en la cruz, es una decisión de libre albedrío. Es tu decisión. Cada uno decide. No, yo sí quiero. No, yo no quiero. Yo quiero estar en mi casa. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Es su decisión. También en la maldad. Cuando la gente va a tomar, cuando la gente va a cometer pecado, es su decisión.
La Biblia dice que Él nos hace rectos, pero nosotros buscamos muchas perversiones. Y es verdad, porque un niño es pequeño, no anda buscando maldad. Amén. Sino que a través de todo lo que va aprendiendo, va adoptando ejemplos de la gente. Hay muchos jóvenes que siguen las cosas por moda, porque quieren ser como los demás, para encajar en la sociedad. La sociedad, ¿verdad? Para encajar en la sociedad, hermanos. Para eso quieren ser igual a los demás. ¿Por qué? Porque la gente siempre está buscando la aprobación de toda la gente, hermanos. Y si no se siente aprobado, se siente triste, se siente menospreciado, vienen pensamientos de suicidio, nadie me quiere, todos me odian. Sí, pero es porque no buscamos a Dios, no busca a Dios. En Dios está el verdadero amor. Aunque tu padre y tu madre te abandonen con todo y eso, Jehová te recogerá. Amén, gloria a Él es tu familia. Nosotros somos tus hermanos. Amén. Aquí está tu familia. Amén. Ya no hay más por qué sentirse solo, abandonado. Tenemos la familia más grandiosa del mundo. Amén, gloria a Dios. La familia de Dios. Y el mejor papá del universo. Dios. Si todo lo que yo no aprendí de un padre, lo he aprendido a través de la palabra de Dios. Amén. El mejor consejero, que me ha tenido paciencia. Él mismo lo prometió, que me soportaría hasta las canas. Imagínense, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 2. Efesios capítulo 5 del versículo 1 al versículo 2. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Esto hablaba con una persona ayer, le digo, no, nunca he leído la Biblia. De lo que te has perdido, hermano. Pura sabiduría de Dios. Más valioso que el oro y que la plata. Efesios capítulo 5 del 1 al 2. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, así como Él es un hombre, nosotros debemos de ser ¿qué? Hombres. Es como decir, tenemos que ser un ser humano. Amén. No un animal. Un animal, como ya se los mencioné, se deja llevar por sus instintos. Es un animalito. Ven, siéntate. Ven para acá. Se mete. Sáquese, sáquese. No hace caso el animal. ¿Sí me entienden? Así. Y es lo mismo. Las personas que ahora se sienten animales y todo ese tipo de cosas, lo hacen contra Dios. Porque quieren desobedecer. Igual, de la misma manera, hermanos. Quieren ser lo que no son. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos de andar en amor, ser un sacrificio. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos siendo un sacrificio agradable para Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, aunque vengamos bien bañaditos, hermano, olemos feo por dentro. Amén. Vamos a seguir leyendo. Todo esto, todo eso que está viviéndose en este tiempo, hermano, es algo que está escrito en la Biblia, hermanos. Es el último tiempo. Eso se está acabando, hermanos. Eso es para que nos demos cuenta cuánto tiempo nos queda. Mucha gente está pensando, voy a disfrutar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Preocúpate por lo más principal, por tu salvación. Amén. Primero es la voluntad de Dios, hermano. Después de hacer la voluntad de Dios, lo que te deje tener el Señor, hermano, es ganancia. Sea poco
o sea mucho. Tú debes de hacerte a la idea que esta vida es una simple ilusión, hermanos. Mucha gente está espantada de que, ay, va la persecución, ay, nos vayan a matar, ay, nos vayan a hacer, hermanos, como si fuéramos a ser eternos. Ay, me vayan a hacer algo, me vaya yo a morir. Hermano, todos vamos a morir, hermano. Mucha gente le tiene miedo a lo que es inevitable, hermano. Solamente Dios tiene el poder. Por eso nosotros no debemos tener miedo a morir. El apóstol Pablo lo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es en Cristo, hermano. Dice, él tenía deseo de morir, dice, no sé qué me es mejor, dice, quedarme en la carne por ustedes, pero estar con Cristo me es mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Es mucho mejor. Entonces tenemos que hacernos a la idea, hermanos, que nos vamos a ir de aquí, hermanos. Mejor es sufrir un corto tiempo que sufrir una eternidad, hermano. Fuera de Dios, perdido en el... Imagínense, hermanos. No, eso es algo muy tremendo. Vamos a leer Romanos capítulo 1 del 17 al 32, para que sigamos leyendo toda esta parte de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 al versículo 32. Fíjense cómo dice, hermanos, para la gloria de Dios. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se reveló por fe y para fe. Por fe. ¿Cómo que quiere decir? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se reveló por fe. ¿Cómo que por fe? Para que tú creas en lo que no ves. ¿Y para qué? ¿Cómo es esto? Tú lo lees, pero tú no lo estás viendo. Pero cuando tú empiezas a vivir la palabra de Dios, empiezas a verlo, hermano. Empiezas a ver que la palabra de Dios es una realidad en este tiempo. Se reveló por fe y para fe, para que tú creas sin ver. Amén. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién es el justo? No está diciendo bueno. Bueno y justo son cosas diferentes. El justo de la fe es aquel que cree en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca de Dios es necesario que crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén, gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿cómo es la injusticia? El justo por la fe vivirá. El que cree es justo. El que no cree es injusto. Es como cuando una persona está creyendo una persona, no les creas, no, dicen mentiras, son hipócritas. Vente a aquel otro lugar. Mira. Amén. Entonces imagínense, dice que detienen con injusticia la verdad, o sea, porque no creen, son incrédulos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mucha gente dice, no creo en Dios, Dios no existe, soy ateo. ¿Verdad? Muchos hasta, gracias a Dios soy ateo. Creen que las cosas se crean solas, hermano. Creen que un edificio se crea solo, que un libro se crea solo, que no tiene un constructor. Algo tan sofisticado como es todo nuestro organismo, hermanos. Algo que Dios puso límites, hermano. Donde una mujer con otra mujer
se meten y no sale nada. Un hombre con un hombre se mete, no sale nada. Un hombre con una bestia, no sale nada. Porque Dios puso límites. Así es de lo que está diciendo, se hace claramente visible, lo podemos ver. Si todos viniéramos de un mismo caldo, todo fuese un revoltijo aquí. Todos tuviéramos partes de animales y como la evolución que dicen, puras cosas fuera del sentido común, como dice la gente. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, mira, una cosa es cuando hay dos fases del pecador. Hay uno que es necio y hay uno que es pecador. Dice la palabra de Dios que cuando tú te metes con un necio es como ir con una osa que le quitaron a sus pequeños, dice, ¿verdad, hermano? Algo así. A sus cachorros. O sea, no va a hacer caso, está llena de ira. Así es un necio. Pero hay otra fase, que hay personas que saben que están haciendo mal. Que hacen lo malo, pero saben que está mal. Y buscan dejar de hacer aquello. Todavía hay más justificación para ese que en algún día se convierta que para un necio. Un necio es aquel que no acepta que está equivocado, que cree que lo que está haciendo está bien, aunque esté mal. Ahí sí está perdido. ¿Por qué? Porque para que Dios te pueda ayudar, primero tú tienes que reconocer que lo que estás haciendo está mal. Si no lo reconocemos, ¿cómo vamos a poder cambiar? Si lo que yo estoy haciendo, estoy creyendo que está bien, no voy a poder cambiar. Mas si yo le digo, Señor, yo reconozco que tu palabra es verdad, mi mente es perversa, ayúdame. Y Dios nos va a ayudar. Amén. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está, es necio. Conoce la verdad, pero dice que se hace necio, no quiere aceptar. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La palabra de Dios no solamente está hablando de un ídolo. La palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? Porque en vez de creerle a Dios, le creen al hombre, le creen a la ciencia. Hay muchas personas que porque un grupo de personas piensan como ellos, creen que es la verdad. Y no es así. La mayoría no tiene la razón. El mundo está equivocado. La misma escritura dice, todo el mundo está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Y todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo. Ahí entonces todos están equivocados. Todos están equivocados. En el diluvio, millones de personas fueron muertas por el agua. Solamente 8 personas se salvaron. Mucha gente dice, es que Dios es amor. ¿A poco tú matarías a tu hijo? Pero la Biblia dice que si una persona no está en la presencia de Dios, si no acepta los mandamientos de Dios, si no acepta la vara del Señor, es un bastardo y no hijo. Porque al que recibe por hijo lo azota, lo disciplina. Y si queda sin disciplina no es un hijo, dice la Biblia, es un bastardo. Nosotros le demostramos a nuestros hijos que los amamos cuando les llamamos la atención, cuando les decimos, estás equivocado, aunque se enoje. Pero el que no ama a su hijo, no le dice nada. Lo que quieras. Mis hijos decían, pero ¿por qué ese? Mira,
Ahí andan afuera. ¿Por qué se disfruta más? No, déjalo. No tienen ni casa. ¿Por qué están todo el día en la calle? Porque no los quieren ni en su casa, hermano. No los soportan. No aman a sus propios hijos, hermano. Y cuando uno tiene adentro a sus hijos y les está llamando la atención, es por amor. Igual como nuestro Dios nos disciplina a todos nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Fíjate, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Mira, Dios los entrega a las inmundicias. ¿Sí? ¿Qué pasa? La palabra de Dios dice que Dios visita la maldad sobre los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, de los que le aborrecen. Hay mucha gente que dice, no, es que yo nací así, en pecado, yo así me voy a morir. No, hermano, hay que arrepentirse. ¿Sabes por qué? Porque hay una maldición y no podemos seguir así. Hay que romper esa maldición. Hay veces que traemos maldiciones de los abuelos, de los antepasados, y es nuestro deber como hijos de Dios luchar, porque este camino es de valientes, hermano. Los cobardes, los incrédulos, los abominables estarán en el lago de fuego, pero este camino es para valientes. Mucha gente cuando escuche la verdad, en vez de permanecer en la presencia de Dios, ¿sabes qué van a hacer? Se van a ir. Yo no vengo a complacer a la gente, ni vengo a buscar diezmo ni dinero, hermanos. Si así fuera, no, ay, sí, hermano, tú haz lo que quieras, trae tu dinero. Aquí, pero no, hermano, no vamos a entregar cuentas de dinero, vamos a entregar cuentas de almas. Amén, gloria a Dios. Amén. Si una persona se va porque le dije la verdad, es su responsabilidad. Pero si una persona se queda porque le dije mentiras, va a ser mi responsabilidad. Amén. Amén. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por eso dice que la misma naturaleza nos enseña. Las mujeres, ¿aquí de qué está hablando? Del lesbianismo, hermanos. Amén. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su lujuria, en su maldad, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eso es algo, ¿qué dice? Vergonzoso. En el Levítico dice que es abominación, es una abominación. Si un hombre se ayuntare con otro hombre, ambos deben de ser muertos. Si un hombre se ayuntare con un animal, ambos deben de ser muertos también. Es una abominación. Son pecados, la Biblia dice, de muerte. Dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué quiere decir? La gente más enferma, hermanos, esa gente que es homosexual, que son lesbianas, que se meten con animales, no sé si lo saben, pero tienen las enfermedades más terribles del mundo. La mayor parte es SIDA y diferentes tipos de SIDA, hermanos, por ese tipo de abominaciones, hermanos. Cuando esa gente se arrepiente, muchas personas han llegado, a lo mejor en este lugar, no sé, pero en otros lugares han llegado con SIDA y Dios los ha sanado. Amén. Porque el antídoto es el arrepentimiento, hermano. Por eso dice que Dios reciben la retribución debida a su extravío. Es una paga. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que no toman en cuenta a Dios, o sea que no obedecen los mandamientos de Dios.
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No es que aborrezcan a Dios. Yo aborrezco a Dios, no. Cuando no creen lo que Dios dice, eso es aborrecer a Dios. ¿Sí? Y déjenme decirle una de las cosas muy importantes. Yo he conocido mucha gente que, por ejemplo, hay lesbianas, homosexuales. ¿Y qué pasa, hermanos? No son felices. No son felices. No lo pueden ser. Aunque ellos se engañen. Tienen una pareja, luego ya tienen otra, están solos, otra pareja. Están llenos de ira, llenos de enojo. Cuando no los ven, están llenos de tristeza, llenos de dolor. Porque es una maldición. No son felices, hermanos. Amén. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. O sea que, imagínense, todo esto viene. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Sí? Aunque una persona lo tenga en la mente, mucha gente puede decir, pero no, yo soy de una forma, pero no lo he hecho. Pero la palabra de Dios dice que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Porque hay que limpiar la mente, hay que limpiar el corazón. Y eso no lo puedo hacer ni yo, hermanos. Solamente Dios pidiéndole, Señor, ayúdame. Yo reconozco quién soy delante de ti, necesito tu ayuda. Transforma mi vida, transforma mi mente y mi corazón. Amén. Amén. Dice aquí, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Es como que aceptan lo que los demás hacen. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 17. Todo esto que les estoy diciendo, hermanos, retractores, desobedientes, soberbios, altivos, hasta vanidosos. Eso es parte, hermanos, de la bestia. De la bestia, eso no viene del hombre, del Hijo del Hombre. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 17. Amén. Fíjate cómo dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué? Porque le dan rienda suelta al deseo, a la pasión. ¿Y sabes qué es parte de todo esto? De un animal, hermano, de una bestia. Por eso estamos hablando de lo que es el Hijo del Hombre y lo que es la bestia. Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, deseos carnales. En las casas de las mujeres. Esto también está hablando en un sentido espiritual acerca de las iglesias, hermanos. Porque la Biblia dice que iban a tener comezón de oír
Y muchos falsos profetas iban a levantar y les iban a dar lo que quieren oír. Y es lo que pasa, que se meten en las casas de las mujercillas de las iglesias y llevan cautivas a las personas que están cargadas de pecado, que quieren pecar. Por eso hay iglesias que vemos que están súper llenas. Le hemos predicado a gente y dice, no, yo no quiero ir ahí contigo. A donde yo voy, no me dicen nada. Hago lo que quiero, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Jens y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, o sea que contradicen lo que Dios dice en la palabra de Dios. Dice que utilizan las artimañas del error, o sea, buscan un error, una equivocación para justificar su hecho, en vez de que vayan al arrepentimiento, hermanos. ¿Qué dice la gente? Pero Jesús tomaba, ¿cómo dice? Si Jesús tomaba vino, ¿eso es para qué justificar qué? La tomadera. Pero si antes tenían varias mujeres, ¿eso es para justificar qué? El adulterio, la fornicación. Pero si en la Biblia dice que hizo eso, no, eso no es para que nosotros hagamos lo mismo. Es para que si caes en eso, te arrepientas como ellos se arrepintieron, hermano. Y sepas que en Dios hay perdón. Amén. Amén. Dice aquí, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Es como ha habido personas aquí que han llegado, que tienen una desviación sexual, ¿no? que piensan de otra manera. Y luego yo veía que traían a una persona igual y se conocían. ¡Hey! ¡Qué bueno que llegaste! Dios te ama así como eres. Así, no cambies, casi le dice. No. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, claro, Dios dio su vida por todo el mundo, para que nosotros nos arrepientamos y dejemos de hacer lo que no le agrada a Dios. Amén. Lo que Él está mandando en su palabra. Amén. Y aquí dice que eso va a ser manifiesto, fíjate, porque su insensatez será manifiesta a todos. Llegaron a esa iglesia. Como se les habló la verdad, corrieron, se fueron a otra. Pero como les hablaron lo mismo, corrieron, se fueron a otra. Y así anduvieron brincando. Ahora andan en el mundo otra vez. ¿Por qué? Porque lo que quieren es justificar su pecado. Quieren aceptación. Y la van a tener. Por eso ya hay iglesias ahora que de LGTB, de gays, pastores, una abominación delante de Dios. Ya hay todo ese tipo de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque aquí está escrito en la Biblia que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Los van a llevar al mismo infierno, porque no hay ningún arrepentimiento. Solamente quieren vivir felices, tenerlo todo, hacer lo que les plazca. Pero no, con el Señor hay reglas. Porque todo lo que tiene un valor, cuesta, hermano. Lo que no tiene valor no cuesta, hermano. Haz lo que quieras. Amén. Amén. Como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, la palabra de Dios, los mandamientos, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, amén. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermano.
Te va a perseguir la gente se va a poner en tu contra porque estás haciendo las cosas bien. Pero cuando estamos haciendo las cosas mal, hasta la gente te busca. El pecado te busca. Te busca, ¿por qué? Porque sabe. Es como que huelen el pecado, se huelen unos a otros. Pero cuando andamos en Dios, mira, corre la gente, no, ese es cristiano, vámonos de aquí. No le hables, aléjate, lo que más puedas, hasta la familia. Dice, Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque se están engañando. Y engañan a la gente haciéndoles creer que no pasa nada, que no debe de haber arrepentimiento, que no hay que apartarse del pecado, de la maldad. Y se engañan y engañan a los demás. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas, porque es sagrado, algo santo, escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre de Dios deje de hacer lo malo y sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mucha gente, por eso dicen, los que tienen vicios contra la naturaleza, la Biblia la escribió el hombre, porque quieren justificarse, no quieren creer que es inspiración de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Fíjate cómo dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 12 al versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 13. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden la palabra de Dios, como animales irracionales. Amén. Por eso la Biblia compara el Hijo del Hombre con una bestia, con un ¿qué? Un animal. Y la gente que no obedece la palabra de Dios y que no se quiere arrepentir es un animal que no está razonando. Amén. Nacidos para presa y destrucción. ¿Por qué para presa y destrucción? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el cazador. La Biblia dice en el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador. Por él engaña a la gente para, cuando ya está bien en pecado, bien entregado, entonces va por él. Vámonos. Y muere repentinamente. Porque él es el cazador. Amén. Como Nimrod, valeroso cazador delante de Jehová, decía. Es una representación del diablo. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Mucha gente puede decir, es que no me comprenden, no saben lo que yo siento. No, ni me interesa. La Biblia dice, perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nosotros no debemos de dejarnos llevar por lo que sentimos. Es que yo siento que está bien. No, ponte a leer la Biblia, hermano. No sientas nada, hermano. No, mucha gente llega, es que en su iglesia no siento la presencia de Dios. Primera, si estamos en pecado, ¿qué vamos a sentir? Estás muerto, los muertos no sienten. Segunda, si la gente sintiera la presencia de Dios cuando el Señor Jesucristo se manifestó aquí en la tierra, hermano, no lo hubieran crucificado. Si la presencia de Dios la hubiera sentido la gente en Jesucristo nuestro Señor, nunca hubieran sacrificado al Señor de gloria.
Amén. Para que podamos entender eso, hermano. La gente dice, el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, porque a muchas personas no les da pena ni hablarlo, hermano. Cuando la palabra de Dios dice, y adulterio, ni aún se nombre como conviene entre vosotros como santos, dice la Biblia. Amén. No, todas esas cosas vergonzosas, no, sí era, pero Dios me cambió. No, pero ¿cómo hacías? Sí hacía. No, nada. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas criaturas somos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 12 al 13. ¿Ya lo leímos? Sí. Judas 1:10. Judas es una hoja antes de Apocalipsis, una pequeña carta. Judas capítulo 1, versículo 10. Amén. Fíjense cómo dice. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. ¿Cómo? Por eso la Biblia se refiere al diablo como una bestia. Porque todo aquel que no obedece los mandamientos de Dios es como una bestia, como un animal. Vive sin ley, hace lo que quiere. ¿Sí? Nosotros lo vivimos. Si los hijos hacen lo que quieren, son como unos animalitos, hermano. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de despertar, ver todo este tipo de cosas. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser un varón espiritualmente. Hombres y mujeres tenemos que llegar a ser un varón perfecto. Porque a la mujer dice que procedió del varón. Y el nombre de la mujer era varona, porque del varón procedió, dice la palabra de Dios. Somos uno mismo, un solo cuerpo en Cristo. No hay diferencia entre hombre y mujer. Es lo mismo. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 14, hermanos. Efesios 4, del 11 al 14. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Efesios 4, del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Que para poderme perfeccionar me tengo que congregar. Porque todo lo que Dios edificó en la iglesia, Dios lo edificó. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar en la presencia de Dios para ser perfeccionados. No por el pastor, por Dios, por la palabra de Dios, porque Él es el verbo se hizo carne. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio yo estoy. Él está aquí con nosotros, Él nos está perfeccionando. Él está limpiando nuestra mente y nuestro corazón para todo aquel que acepta lo que está oyendo. El que dice, en su corazón dice, yo no creo, ese no va a ser perfeccionado, porque tiene que aceptar su condición de pecador para poder ser transformado. Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Solamente Él va a transformar a los que quieren.
El que no quiere, aunque lo obliguen, como la gente, les digo a las personas que los vamos a ver, aunque te anexen, al rato sales peor. ¿Por qué? Porque no quiere. No quiere. Para poder cambiar hay que querer cambiar. Amén. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense este mensaje que estamos hablando. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué tenemos que ser? A un varón perfecto. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerda muy bien esas palabras porque ahorita lo vamos a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, porque un niño es como un animalito, hermano. Todavía, hermanos. Porque un niño también se deja llevar por sus sentimientos, hermano. ¿Verdad? Y nosotros ya no debemos de ser niños, debemos de madurar en la fe. Amén. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Cuando la gente está bien centrada, cuando la gente está leyendo constantemente la palabra de Dios, pero dice, Señor, te creo, cámbiame, transfórmame, hazme diferente. Esa persona no va a ser jamás engañada. Amén. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 4 del 1 al 3. Ahorita aquí lo vamos a leer. Que cuando una persona es inmadura, sigue en la esclavitud. Gálatas capítulo 4 del 1 al 3. Fíjense cómo dice, hermanos. Gálatas capítulo 4 del 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Curadores y cuidadores. Es la iglesia la que le está cuidando, la que le va a ver crecer. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es una esclavitud. Cuando nosotros estamos lejos de Dios es como una esclavitud. Amén. Eso es muy importante, tenemos que entender eso. Fíjense, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 5. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 5. Para que podamos entender las profecías de la palabra de Dios, porque la gente lee y no entiende. Hay gente que lee esta parte de la Biblia donde dice, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, la Guadalupe. Pero no, hermano, no dice eso, está hablando de otra cosa. La gente no entiende porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Apocalipsis 12 del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, esta es la iglesia, con la luna debajo de sus pies, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, los apóstoles, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios de este tiempo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 de diademas. Está hablando de la bestia. ¿Por qué? Porque quiere arrebatar al niño en lo que nace. Así nosotros estamos naciendo a la perfección. Amén. Amén. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas, o sea que engañó a la tercera parte de los ángeles y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo varón es la iglesia. Acuérdense, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la medida exacta del varón perfecto. Amén. Es porque la iglesia va a dar a luz a un hijo varón. Ese es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Debemos de entender que está hablando de nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya nació, hermanos. Murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Aquí está hablando del pueblo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27, para que podamos entender claramente lo que estamos leyendo aquí. Amén. Apocalipsis 2 del 26 al 27. Fíjense cómo dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Eso, la mujer da a luz un hijo varón. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En lo que leímos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido. ¿Sí se dan cuenta que está hablando de lo mismo? Ese varón es la iglesia, hermanos, que está a punto de nacer, todos los que lleguen a la perfección. Amén. Vamos a seguir leyendo para que podamos entender más claramente todo esto, hermanos. Aleluya. Apocalipsis 13, del 1 al 14. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Este es un acontecimiento que ahora mismo ya ha ocurrido. Todos los que se arrepintieron de todo su corazón y le entregaron su vida al Señor, todos los que se bautizaron y están guardando la fe de Jesús, la Biblia dice que estamos sentados en lugares ¿qué? Celestiales, para que entiendan. Porque va a ocurrir dos acontecimientos, pero están pasando al mismo tiempo, hermano. Espiritualmente, la Biblia dice que ya estamos con el Señor, sentados, Él ya nos ve triunfando. Amén, gloria a Dios. Al mismo tiempo están pasando aquí cosas en la tierra, pero vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 13, del 1 al 14, fíjense cómo dice. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Amén. Para que veamos de quién está hablando. Del diablo. Por eso se refiere la palabra de Dios como una bestia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el diablo allá cuando estaba con el Señor? Lo que quiso, como animal. Eso fue lo que hizo, hermanos. No quiso obedecer al Señor. No quiso sujetarse a los mandamientos de Dios. No guardó la orden que Dios le había mandado. La palabra de Dios le dice, oh querubín protector. O sea, no hiciste tu chamba. Él tenía que cuidar, él tenía que proteger, no arrastrar a la tercera parte de los ángeles. ¿Sí se dan cuenta? Se dejaron engañar por él. ¿Qué dijeron los demás ángeles? Vamos a hacer lo que queramos. Vamos a meternos con las mujeres allá abajo.
Por eso fue la primera destrucción del mundo en el día del diluvio. Porque hubo un revolvedero ahí, hermano. Amén. Entonces es porque se comportan como animales. Y se empezaron a meter con las mujeres, con los animales y con todo, hermano. Muchas personas, les digo, ven que ven animales mitológicos, que mitad hombre, mitad mujer. En ese tiempo había un revoltijo, hermano, terrible. Por eso Dios ordenó todo eso, hermanos. Había un desorden. Amén. Para que nos demos cuenta cómo eran las cosas. Dios no quiere que sigamos ese camino, hermanos, porque ese camino lleva a la destrucción. Amén. Amén. Por eso habla la mitología de semidioses. ¿Por qué? Porque las mujeres se metieron, los ángeles se metieron con las mujeres y dice que les nacieron gigantes, hombres valientes, gente de renombre, ¿sí? En ese tiempo Dios ya no permitió todo eso porque el Señor, a todos esos ángeles que hicieron toda esa revolución, aparte del diablo, esos son otros ángeles, los tiene encarcelados en prisiones de oscuridad, dice la palabra de Dios. Dice que van a ser juzgados hasta el día del juicio. Amén. Amén. Y vi salir del mar, dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Hermano, mucha gente cuando lee esto, se imagina un animal, se imagina un monstruo, hermano. No, son las características de la bestia. Y todo esto es parte de su cuerpo. Es como un leopardo, ¿verdad? Todo esto habla de esta generación, hermano. Desleales, desobedientes a los padres, ingratos. Todo eso refiere a lo que vamos a leer. ¿Sí? Esta bestia que habla del Apocalipsis 13, dice que son 2 bestias, una que sale del agua y otra que sale de la tierra, ¿sí? En sentido espiritual, hermano, es un movimiento grandísimo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Les digo a las personas, esas 2 bestias las vemos. Subimos aquí a Yapango. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la presidencia? Porque son los 2 gobiernos que gobiernan el mundo, hermano. El eclesiástico y el sistema político. Vas a la Ciudad de México, ¿cómo está? El palacio, la catedral. Vas a otros pueblos y lo mismo. Porque son estas 2 bestias. Es un movimiento. Es un movimiento. ¿Sí? Y ahora todo eso dice que tiene cuernos como de cordero. ¿Cómo que como de cordero? Sí. Sí, porque primero habían leyes, ¿verdad? Y las leyes pues estaban bien, hasta ahora que ya está cambiando la ley. Porque la Biblia dice que iba a cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Ahora están aprobando, por ejemplo, el aborto. ¿El aborto qué es? Pecado. Es asesinato, hermano. Amén. Entonces todo eso se está cambiando, hermanos. Y muchas leyes. Tú no le puedes decir a nadie que se crea una mujer que se crea hombre, o un hombre que se crea mujer, porque te meten hasta la cárcel, hermano. Esa gente se siente respaldada por el mismo gobierno, hermano. ¿Sí? Pero dice, fíjense, y sus pies como de oso, y su boca como león. Como león porque esa es su forma de hablar. Porque ¿cómo es el león? Cuando ruge ¿cómo? Con autoridad, hermano. Y sí, está hablando de la autoridad del gobierno, hermano.
La gente le teme. Y el dragón le dio su poder y su trono, o sea, el diablo, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces, nos damos cuenta que la gente que no conoce a Dios se va a maravillar con todo eso, hermanos. Amén. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es como la gente, como dice, no, pues ¿quién va a poder contra el gobierno? ¿Quién puede? Si una persona tiene otro pensamiento, si el gobierno ya dio una ley, no puedes hacer nada. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos 42 meses? 3 años y medio. O sea que la gente que acepte el gobierno de la bestia va a vivir bien por 3 años y medio. Y después se acabó, al infierno, al lago de fuego. Amén. Es mucho mejor morir por Cristo. Porque morir, todos vamos a morir, hermano. Aquí el detalle es dónde vas a pasar tu eternidad. Amén. Dice aquí, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte, hermanos, de los jóvenes que son estudiados, aunque se meten creyendo en Dios, muchos salen ateos. Después de tanta ciencia y que saben y les enseñan que Dios no existe, salen ateos, hermano. ¿Verdad? Blasfeman contra Dios, hermanos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son esos santos? Somos nosotros. Nos va a vencer ¿dónde? En la carne. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A él temed. A él debemos de tenerle temor, no al hombre. El hombre no puede hacer nada. Amén. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio. Esta bestia, hermanos, representa a toda la gente también que sigue todo este movimiento. Porque uno dice que le dio su poder y su autoridad al dragón, ¿sí? Pero la bestia tiene un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo ¿de quién? Y todos los que se rebelan contra Dios son el cuerpo de la bestia, hermano. Ahorita lo vamos a leer. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe de ser muerto. Es como la religión, ¿no? La católica, que decía, la Santa Inquisición. No, el que mata a espada debe de ser muerto. Amén. La Biblia dice claramente, no matarás. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Y cuál es esta bestia? Es el sistema religioso, hermano. Que tiene 2 cuernos como cordero, o sea, que según imita al Señor Jesucristo, pero es mentira. Pero hablaba como dragón, o sea, una cosa es que se vistan de blanco y todas las blasfemias que han hablado contra Dios. Incluso uno de los papas que se murió, que dijo que el sacrificio de Cristo fue un fracaso, dice. Eso es una blasfemia, hermano. Esas son las blasfemias que hablan contra Dios, hermano. Amén. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Sí? ¿Cómo está? Ahí está la iglesia.
Y eso ahora, supuestamente la iglesia ya no se mete en lo político, ¿verdad? Pero los que saben bueno, es lo que dicen, por eso digo que es lo que dicen. Pero antes sabíamos que la iglesia y el gobierno era lo mismo. Era lo mismo. Por eso aquí dice, van de la mano. Dice que ejerce sobre la primera bestia, que es el gobierno mundial, hermanos. Porque es un gobierno. Nos hacen creer que hay democracia, ¿verdad? Tú eliges quién va a gobernar. Es una obra de teatro, hermanos, para los que no lo saben. Por eso a veces, muchas de las veces, es mejor ni votar. Eso no hay democracia, no existe, hermano, eso. Amén. Dice, en presencia de la bestia, en presencia de ella, y hace que que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? La segunda bestia hace que adoren a la primera bestia. En el tiempo de los reyes, los sacerdotes estaban al lado y hacían que todos los creyentes se sujetasen al reinado, al gobierno, hermanos. Así es, casi lo leo y lo estoy viendo, hermano. Estoy viendo todo eso, cómo era. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Todo eso se va a crear con la ciencia, hermanos. Imagínense, van en contra de la ley de Dios. Va a llegar un momento, hermano, eso es una rebeldía terrible, donde dos mujeres que no pueden tener hijos hagan que tengan a través de la ciencia, a través de la clonación, hermano. Y como eso no viene de Dios, hermano, lo que va a salir de ese producto es un demonio. Muchas personas que han visto acerca de la clonación y saben acerca de eso, tienen comportamientos extraños, los clones. Porque no viene un espíritu de Dios, hermano. Eso es un demonio. Y eso lo van a lograr, que un hombre con otro hombre, a través de la clonación, tengan un hijo. ¿Por qué? Porque eso es la maldad, hermanos, que están en contra de la ley de Dios. Para que nos avergüencen a nosotros y nos digan, no, que no se podía. Pero cuando eso llegue, hermanos, vamos a saber que todo esto está a punto de ser destruido, hermano. De acabarse, hermanos. Amén. No perdamos el tiempo, tenemos que luchar hasta el final. Vamos a seguir leyendo para seguir comprendiendo. Daniel capítulo 7, del 10 al 14. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10 al versículo 14. Amén. Fíjense cómo dice Daniel 7 del 10 al 14. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Ese es el día del juicio. La gente que no se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida a Cristo, todo lo que haya hecho va a estar escrito en un libro. Y va a ser leído delante de todo el mundo. La gente que trae cosas ocultas ahí, que pensó que nadie iba a saber, ese día va a ser leído delante de todo el mundo. Si se arrepiente y se entrega a Cristo, hermano, eso es borrado. La Biblia dice que Él echa en lo profundo del mar nuestros pecados y Él se olvida de ellos. Amén. Por eso debe de haber un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno,
o sea, las blasfemias contra Dios, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, o sea, el lago de fuego, hermano. Amén. Dice que su cuerpo, mataron a la bestia y su cuerpo fue entregado, porque es el diablo y su cuerpo. ¿Nosotros somos qué? El cuerpo de Cristo. Así como nosotros somos el cuerpo de Cristo, el diablo tiene su cuerpo, la gente que le sirve aquí en la tierra. Y todos ellos van a ser destruidos, todos los que están siguiendo. Para que ustedes se den cuenta que eso de que las personas se creen animales, ahí está todo tonto, mira, cree que es un perro, nos da risa, pero lo que deberíamos de ver es preocuparnos por hacer la voluntad de Dios, porque se está acabando, hermanos, nos estamos acercando a la recta final, hermanos. Todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo eso, aunque parece inofensivo, hermano, todo es parte de un plan del enemigo. Él mismo está llegando al colmo. Y no es porque no lo sepa. No. Cuando una persona se pierde, hermano, quiere arrastrar a los que están a su alrededor. Cuando una persona se deja de congregar, no te fanatices. Ya te volviste religioso, no, tú tranquilo, no, sí ve, pero de vez en cuando, no, tú ya te estás volviendo religioso, ya eres fanático, no, eso no es fanatismo, esto es amar al Señor sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar, hermano, amén. Y la gente que está perdida quiere arrastrar a la gente que está en la presencia de Dios, está viendo a ver quién se descuida, me lo llevo. Porque no quiere irse solamente con la tercera parte de los ángeles, no, quiere arrastrar a la gente que está en la humanidad, por la cual Cristo murió. Amén. Por eso dice aquí, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Mucha gente que no entiende la palabra de Dios cree que este es Jesucristo. Dice, que vino hasta el anciano de días, o sea, Dios vino con Dios. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será. Acuérdense, ¿se acuerdan del hijo varón? La mujer tuvo un hijo, dice, un hijo varón, el cual fue arrebatado para Dios y para su trono. La continuación de eso es esto. Ese varón se acerca delante del anciano. Ese varón no es nada más y nada menos que la iglesia. Somos nosotros. Y Dios nos va a dar poder y autoridad, hermano. Hermano, yo les invito, hermano, todos los que están aquí, hermanos, porque a mí me gustaría, hermano, que todos los que estemos aquí nos sentemos a la mesa con Jesús. No toda la gente se va a sentar, hermanos. No, mira, fíjate. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y como leímos en Apocalipsis, dice, y la regirá con vara de hierro el que venciere. ¿Qué quiere decir, hermanos? Por eso tenemos que servir a Dios ahora, hermano, porque aquí va a haber de dos. O sirves o vas a ser servido, hermano. Porque el que sirve aquí, las cosas van a cambiar allá en el reino de Dios. El que disfruta aquí, allá va a ir a servir. Amén. Aquí lo dice, hermanos. Fíjense, la palabra de Dios dice, también habla de las naciones que llegaran a la salvación. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será
destruido. Fíjate cómo dice en Apocalipsis 7:19, hermano. Que diga Daniel, perdón, ya me salté mucho. Daniel 7:19. Amén. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, porque acaba con todo, y uñas de bronce. Ese es el cuerpo de la bestia, es una función de los miembros del cuerpo, que devora y desmenuza y las obras holla con sus pies, porque dice que engaña al mundo entero. El diablo engaña a todo el mundo. Amén. Amén. Fíjense, en el 7 del 21 al 22, adelantito, para que ustedes se den cuenta de la revelación de lo que significa esto que estamos leyendo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sí se acuerdan que hace un rato leímos? La bestia hará guerra contra los santos y lo vencerá, para que sepamos que lo que dice en Apocalipsis 13 es lo mismo que estamos leyendo aquí. Nos va a vencer en la carne, hermanos. Amén. Pero dice la palabra de Dios, el que pierda la vida por causa de mí, la hallará. Amén. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino al anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Es lo mismo. Dice que el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días. ¿Qué es eso de que el Hijo del Hombre se le acerca? Es esta parte. Es cuando le dan la autoridad ¿a quiénes? A los santos. Aquí lo dice, hermanos. Y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron. Ese varón, hermano, que llega y recibe el reino, somos nosotros, hermano. ¿Tú crees que Dios necesita recibir un reino? Todo es de Él, hermano. Ya lo tiene. Nosotros somos de Él y para Él. Todas las cosas son nuestras y nosotros somos de Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios y Él nos lo va a dar a nosotros. Aquí lo dice Daniel 27, 26 al 27. Amén. Daniel 7, 26 al 27. Pero se sentará el juez. Acuérdense que cuando pase esto, dice que los libros van a ser abiertos. Amén. ¿Para qué van a ser abiertos? Para juzgar a la gente. Por eso dice, pero se sentará el juez y quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios, ¿qué? Y aquí sirves y allá vas a ser servido, o aquí sigues haciendo lo que quieres. A lo mejor entras de panzazo al reino de Dios, pero no vas a recibir galardón, hermano. Por eso es muy importante trabajar para el Señor, hermano. Multiplicar el talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hablando del Evangelio. Porque el que me confiese, yo lo confesaré también. ¿Qué va a confesar el Señor cuando estemos en su reino? Este es mi hijo, también es mi hijo, sírvanlo. Aquí lo dice, hermanos. La gente cree que todos los que lleguen allá se van a reinar. Ah, sí, pero ¿a quién van a reinar? Pues si todos van a reinar, entonces ¿quién va a ser reinado? No, hermano, según sea el esfuerzo de cada uno, la Biblia dice que Dios va a pagar a cada uno según sea su obra. Amén. Por eso los apóstoles dejaron todo, entendieron la palabra, dicen, no, ganar almas. No, aquí no quiero reinar, yo quiero reinar eternamente.
¿Para qué quiero reinar un instante? Si con el Señor lo vamos a tener todo por toda la eternidad, hermanos. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Todo esto está claro? Lo que estamos hablando. Eso es lo que está hablando, hermanos. Pero debemos de entender, hermanos, que ¿qué van a hacer muchas personas? Van a dejar los mandamientos de Dios. Como lo han hecho. Mucha gente allá afuera cree en Dios, pero nunca ha leído la Biblia. Cree en Dios, pero no saben ni cuáles son los mandamientos de Dios. No, hermano. ¿Quiénes son los que van a entrar en la presencia de Dios? Fíjate cómo dice. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17, hermanos. Amén. Fíjate cómo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Mucha gente ahora predica que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios. ¿Aquí qué dice? Son los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Mucha gente en este tiempo cree en Dios, pero no guarda los mandamientos de Dios. Dicen, no, pero es que eso era la ley. Ahora estamos en la gracia. No, hermano. Sí está bien que estamos en la gracia, pero ahora guardamos la ley no como un mandamiento, lo hacemos por amor, por el rescate que Dios hizo para con nosotros, a través de su sangre en la cruz. Amén. Vamos a leer ahí mismo Apocalipsis 14 del 12 al 13. Con ese vamos a terminar, hermanos. Amén. Apocalipsis 12 al 13. 14 del 12 al 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Porque hay mucha gente que ahora cree en Jesucristo, pero cree que no tiene que guardar, ¿qué? Los mandamientos de Dios. No. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo, Jehová, no cambio, dice la Biblia. No, es el mismo Dios. Los mandamientos son los mismos, hermano. Lo que haya cambiado de lo que Él habló, ahí lo dice la Biblia. ¿Qué les dice? Se les dijo, no adulteraréis. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Ahí está. Ese es el cambio de la ley. Se les dijo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos. Todo lo que se haya cambiado de la ley, la misma Biblia lo dice. Mucha gente dice, no, pero es que esto ya no vale. No, si no lo dice la Biblia, sigue valiendo. Sigue valiendo hasta el día de hoy. Lo que se quitó fue el sacrificio. Antes se hacían sacrificios de animales. Ahora el Señor Jesucristo se entregó de una vez y para siempre por todos nosotros, para que ya no hubiese sacrificios, porque solamente su sangre tiene el poder de limpiarnos para siempre. Amén. Entonces dice aquí, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras, porque todo lo que hayas hecho para el Señor va a estar en el reino de Dios. Si tú serviste, no sé, con tus bienes, si tú serviste predicando,
Si tú serviste ayudando a la gente, hablándoles de la palabra, es como ahora, hermanos, nosotros vamos a predicarle a estas personitas allá afuera. Les llevamos un alimento, hermanos, ¿no? Para la gloria de Dios. Dice, gracias, hermano. No, gracias a Dios. Bien, tú tienes que saber que viene de parte de Dios. Dios te lo mandó para que Dios sea glorificado en todo, hermano. Amén. Amén. Porque si yo no fuera por Dios, quién sabe, a lo mejor estuviera hasta enterrado. No tuviera lo que tengo si no fuera por causa de Él. Amén. Entonces todo esto para que ustedes se den cuenta que todo lo que está pasando, hermano, ya es un plan. Y aparte de ser un plan, lo principal viene escrito en la palabra de Dios como profecía para que nos demos cuenta en qué tiempo estamos de entregarnos al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria.